Bienvenidos de nuevo a la parte química del suelo en las relaciones suelo-planta. Esta semana nos vamos a concentrar en el pH del suelo, en la acidez del suelo, especialmente las fuentes de acidez, es decir, qué causa esos problemas de acidez que hay en los suelos tropicales. Vamos a repasar una serie de parámetros que se usan para identificar esos problemas según los análisis de suelo que le hagamos a la finca. Y muy brevemente voy a tocar el tema de encalado y que les voy a dejar una asignación donde vamos a hacer cálculos respecto al encalado en base a los análisis de suelos. Entonces, para comenzar, lo que quisiera es repasar primero que nada el concepto de pH. Todavía nos encontramos en la unidad E, que es la parte química del suelo, y ahorita nos estamos concentrando en la acidez de los suelos, los parámetros para identificar esa acidez y el manejo, ¿verdad? Entonces acá ejemplos de la vida diaria respecto al tema del pH. La escala de pH, recuerden que el pH puede ser acídico o ácido, neutro o alcalino. Cuando uno habla de un pH neutro, uno está hablando de un pH de 7. Ya vamos a ver por qué es que un pH igual a 7 es neutro. Entonces, por debajo de 7, todo eso se consideran pHs ácidos, ¿verdad? Desde ligeramente ácidos como la leche hasta moderadamente ácidos como el café, el tomate y muy ácidos como el vinagre, el limón, el ácido estomacal y el ácido de batería. Esos son ejemplos de compuestos que tienen un pH muy ácido. Por el otro lado, ejemplos de alcalinidad en la vida diaria, ¿verdad? Nuestra sangre es ligeramente alcalina, ¿verdad? Hay una predominancia de bases, ¿verdad? O compuestos que generan alcalinidad o bases en la sangre, ¿verdad? Soluciones amoniacales, ¿verdad? El jabón, el cloro, por ejemplo, son ejemplos de sustancias que tienen pHs alcalinos. Entonces recordemos un poquito del concepto de pH, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué significa pH? Las letras esencialmente significan, es una especie de potencial, ¿verdad? Potencial, de ahí viene la P, o actividad. Cuando veíamos la parte física del suelo hablábamos mucho del potencial matricial, potencial gravitacional y todo eso. Bueno, el pH es una medida del potencial, pero un potencial pero químico en este sentido. Y el H viene el H de la sigla viene del ion hidronio. Recuerden que el agua pura puede disociarse en dos iones, el ion hidronio y el ion hidroxilo. El ion hidronio es una simplificación, esta notación que es H mayúscula positivo es una simplificación del ion hidronio que es H3O, ¿verdad? Y el ion hidroxilo, ¿verdad? Entonces, en realidad, si uno quiere balancear bien esta ecuación, uno necesita inicialmente dos moléculas de agua, ¿verdad? Pero los químicos, cuando se refieren al pH, utilizan esta expresión para simplificar las ecuaciones de ecuaciones ácido-base y el concepto de pH en sustancias acuosas, ¿verdad? Entonces, muy importante, el agua pura tiene la misma concentración de iones hidronio y iones hidroxilo. El agua del suelo tiene concentraciones molares, ojo, moles por litro, así es como se mide el ion hidronio. El agua del suelo tiene concentraciones molares de hidronio muy pequeñas, ¿verdad? Que van de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 10 moles por litro. Y a pesar de que son concentraciones
concentraciones muy pequeñas, ¿verdad? El pH es sumamente importante para una gran cantidad de reacciones y procesos químicos, físicos y biológicos que ocurren no solo a nivel del suelo, sino en planta, ¿verdad? En el suelo y planta, ¿verdad? Muchos de los procesos fisiológicos de la planta están determinados por el pH del suelo, y la fertilidad química del suelo generalmente está muy relacionada al nivel de pH que tiene, ¿verdad? Entonces hay un concepto que se llama el producto iónico, ¿verdad? Hay un concepto que se llama el producto iónico. Voy a mencionarlo acá rápidamente, ¿verdad? Producto iónico. Disculpen. Me disculpan un segundo. Voy a volver a cargar esta diapositiva acá, a ver cómo queda el asunto. Okay, listo. Entonces, vuelvo a activar el lápiz. Okay, muy bien. Entonces, hay un concepto importante que se llama el producto iónico. O KW, ¿verdad? KW, ¿por qué KW? Porque en inglés sería producto iónico, sería W de agua en inglés. Entonces el producto iónico del agua es la concentración del ion hidronio multiplicado por la concentración del ion hidroxilo en solución, ¿verdad? Entonces eso generalmente da un valor de más o menos 10 a la menos 14 moles por litro, ¿verdad? Entonces ese es el producto iónico del agua. Entonces el pH, la fórmula de pH es pH es igual al logaritmo negativo en base 10 de la concentración de hidrógeno, ¿verdad? Entonces cuando uno hace esos cálculos, uno se da cuenta de que la concentración de iones hidrógeno puede variar de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 10 en el agua del suelo, ¿verdad? Entonces los valores que puede adquirir el pH van desde 0 hasta 14, ¿verdad? Acuérdense que un logaritmo, cuando uno saca un logaritmo, lo que está haciendo es el exponente, es lo que el exponente de la concentración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una concentración de 10 a la menos 4 es un pH de 4, por ejemplo. Una concentración de 10 a la menos 10 moles por litro es un pH de 10, ¿verdad? Entonces un pH de 4 es ácido y un pH de 10 ya es alcalino. Entonces cuando uno plotea, digamos, recuerden que de nuevo pH es igual a el logaritmo en base 10 de la concentración de ion hidrógeno, ¿verdad? Entonces vean que conforme aumenta el pH, ¿verdad? Conforme aumenta el nivel de pH aquí en el eje de las X, la concentración de iones hidrógeno, que es esta línea que viene acá, disminuye, ¿verdad? Y disminuye en órdenes de magnitud, ¿verdad? Entonces recuerden, el pH es una escala logarítmica. Es una escala logarítmica. Por lo tanto, una unidad de pH es 10 veces, hay una diferencia, es 10 veces mayor o menor, dependiendo. Ok, por ejemplo, un pH de 5 es 10 veces más ácido que un pH de 6, por ejemplo. Un pH de 9 es 10 veces más básico que un pH de 8, por ejemplo. Entonces, el pH es la concentración del ion hidrógeno, pero también si uno recíprocamente uno puede ver la concentración en solución del ion hidroxilo, y conforme aumenta el pH aumenta las concentraciones de iones hidroxilo. Entonces conforme uno disminuye
el otro aumenta, ¿verdad? Proporcionalmente, ¿verdad? Entonces, eso es muy particular de este fenómeno del pH, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un pH de 6 tiene una concentración de iones hidronio de 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces ven que el pH es el exponente de esa concentración, ¿verdad? Solo que como son números pequeños, ¿verdad? Están expresados en 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, menos 7, ¿verdad? Entonces con la fórmula del pH uno elimina con este negativo de la fórmula del pH, ¿verdad? El negativo que está acá, elimina el signo del exponente, entonces lo expresa en términos positivos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si un suelo tiene una concentración de 10 a la menos 6 moles por litro, entonces el pH da 6. Un pH de 5 implica un incremento de 10 veces en la concentración de iones hidronio. Y un pH neutro, que eso recordemos que los pH neutros están aquí en 7, neutralidad, neutro, significa que la concentración de H+, o de hidronios y de hidroxilos es la misma. Ok, en términos de suelos, ¿verdad? Ok, de nuevo, este es el pH neutro, ¿verdad? El pH de 7. Cualquier cosa por encima de 7 es alcalino. Y cualquier cosa por debajo de 7 es ácido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo que les quiero dar es un resumencito de qué valores de pH puede uno encontrar en los suelos del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, de un pH 1.5 a un pH de 3.5 más o menos, ¿verdad? Esta región acá, de 1.5 a 3.5, esos aquí uno puede encontrar lo que se llaman suelos sulfato ácidos activos, ¿verdad? Esos son suelos bien particulares, ¿verdad? No muy comunes en Costa Rica, pero sí son suelos que uno puede encontrar en manglares, ¿verdad? En zonas de marismas, donde hay, y también donde hay acumulaciones de sulfatos, uno puede encontrar pHs muy ácidos. ¿Por qué? Porque acuérdense que los sulfatos pueden formar ácido sulfúrico en solución, entonces eso puede disminuir muchísimo el pH, puede hacer el pH de un suelo muy ácido. Lo que se llaman suelos forestales, ¿verdad? Y suelos tropicales, podemos tener rangos de pH de desde 3.5 hasta 6, más o menos, ¿verdad? Por acá. Entonces 3.5 a 6, aquí ya estamos hablando de los suelos tropicales, ¿verdad? En general, que generalmente tienen pH ácido. O suelos en las zonas templadas también, ellos hablan de que esos son valores de pH en bosque, ¿verdad? En sus bosques templados. Los suelos arables que se llaman, o suelos, vamos a hacer otro colorcito acá. Los suelos cultivables, ¿verdad? Pueden tener pH desde 5 hasta 7, ¿verdad? Entonces, ese rango de pH de 5 a 7 es como el rango ideal, ¿verdad? El rango del suelo ideal. Suelo arable ideal. Y a esos niveles de pH es donde uno obtiene los mayores rendimientos, ¿verdad? Los mayores rendimientos se obtienen en pHs neutros o ligeramente ácidos. Luego ya cuando pasamos nos pasamos a pHs por encima de 7, ya aquí estamos hablando de suelos alcalinos, ¿verdad? Entonces, de un pH de 7 a más o menos 8.4, ¿verdad? Más o menos por acá.
pH de 7 a 8.4, ya tenemos lo que se llaman suelos calcáreos, ¿verdad? Uno puede ver estos pHs en vertisoles o en suelos que tienen suelos calcáreos, ¿verdad? Donde uno ve material parental son carbonatos de calcio, carbonatos de calcio, carbonatos de o sulfatos de calcio, ¿verdad? Y por encima de 8.5 en adelante, ¿verdad? Por encima de 8.5 en adelante hasta más o menos 10.5, ¿verdad? Serían estos suelos de acá, de un pH de 8.5 a 10.5. Ya estos son suelos sódicos y salinos. Son suelos salino-sódicos, ¿verdad? Que son los suelos de desierto, que generalmente presentan este tipo de acumulaciones de sales. Ya aquí las sales no se pierden, sino que se acumulan. Y generalmente ya eso generalmente los suelos tropicales no tienen esos pHs alcalinos, ¿verdad? Son generalmente ácidos. Aquí vemos un recuadro de, ok, ya tenemos toda esa información muy valiosa. ¿Cómo se mide el pH? Entonces, el pH se mide de varias maneras. Hay 3 métodos principales, ¿verdad? Un extracto en agua, uno agarra una masa de suelo, qué sé yo, 10 gramos, y la pone a agitar en 10 mililitros, digo yo, puede ser 10 mililitros de agua, o en Costa Rica se usa mucho 10 gramos de suelo y 25 mililitros de agua. Entonces uno agita eso y con un electrodo mide el nivel de pH. Entonces eso se llama pH en agua. Pero ojo, hay que tener cuidado, a veces se topa uno en la literatura pHs en cloruro de calcio, 0.01 molar, o pHs en cloruro de potasio 1 molar, ¿verdad? Entonces, estos detallitos de la medición del pH los van a estudiar ustedes en la tarea que les voy a dejar, o en la asignación que les voy a dejar. Ok, eso, ahí terminamos el repaso de pH. Ahora lo que quiero que nos concentremos es ¿por qué es que los suelos tropicales tienen esa fama de ser ácidos, ¿verdad? O por qué es que los suelos en general desarrollan esa acidez. Recordemos que entre más ácido es el suelo, más concentración de iones hidronio hay en solución. Entonces, hay muchas fuentes de acidez en los suelos tropicales, ¿verdad? Aquí en esta figurita solo les estoy mencionando 3. La hidrólisis que causa el aluminio en solución, la descomposición de la materia orgánica, es otro gran contribuyente a los ácidos, ¿verdad? Que cuando la materia orgánica se mineraliza o se descompone, libera muchos ácidos orgánicos a solución. Y los fertilizantes nitrogenados también tienden a acidificar los suelos, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas de los fertilizantes. Ok, entonces, ya más en detalle. Una de las fuentes de acidez en los suelos tropicales es la hidrólisis del dióxido de carbono atmosférico, ¿verdad? Entonces, como ustedes todos saben, la atmósfera tiene una alta concentración de CO2, ¿verdad? Desafortunadamente, por efecto del cambio climático, esas concentraciones cada vez es mayor, ¿verdad? Si recuerdan en las presentaciones anteriores, ¿verdad? Históricamente en los últimos 60, 70 mil años, la concentración atmosférica de CO2 era 250 partes por millón. En la actualidad anda más o menos 500 partes por millón. Entonces vean que la evidencia del cambio climático es muy muy fuerte, entonces difícil de refutar. Entonces ese CO2 que está en la atmósfera, cuando hay lluvia o cuando la atmósfera está cargada de humedad y empieza a precipitar como lluvia, ese CO2 se solubiliza en el agua, reacciona con el agua en las gotas de lluvia y forma un ácido débil que se llama el ácido carbónico, que es H2CO3. Entonces, acuérdense que un ácido
recuerden, importante, ¿qué es un ácido? Un ácido es una sustancia que dona protones o dona iones hidrógenos, ¿verdad? Entonces, ese ácido carbónico se disocia en ion hidróneo y bicarbonato, ¿verdad? Esta es la fórmula del bicarbonato, HCO3 con una carga negativa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama un ácido débil. Entonces, eso poco a poco va atacando los minerales y la materia orgánica del suelo cuando el agua precipita. Y en la superficie, entonces eso genera acidez, ¿verdad? Asimismo, la respiración biológica, vean que lo de la hidrólisis, perdón, lo primero que mencionamos, la hidrólisis del CO2, eso es un proceso netamente químico, ¿verdad? Después, ahora los dos que siguen son los procesos de respiración de las raíces y biota y la descomposición de la materia orgánica. Esos son procesos biológicos, ¿verdad? Ahí intermedian microorganismos, macroorganismos del suelo. Entonces, las raíces respiran, recuerden que las raíces en el suelo respiran. Entonces, eso igual que uno, entonces eso genera CO2 y ese CO2 que respiraron puede otra vez reaccionar con el agua y volver a generar hidrólisis, ¿verdad? Y los microorganismos que descomponen la hojarasca o los residuos orgánicos de los cultivos o en el bosque y los microorganismos que atacan la materia orgánica en la matriz del suelo también van liberando, pero en este caso son ácidos orgánicos. ¿Cuáles ácidos orgánicos? El ácido cítrico, el ácido málico, el fórmico. El fórmico es muy relacionado a las hormigas, ¿verdad? Las hormigas. Entonces, esos son ácidos débiles que también liberan muchísimos iones hidróneo a solución, ¿verdad? También los grupos funcionales que yo les mencionaba en la presentación de la SIC, la materia orgánica tiene muchos grupos funcionales que pueden tener carga neta positiva o negativa, ¿verdad? Y eso está muy relacionado a si se protonizan o se desprotonizan esos grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, uno de los grupos funcionales de la materia orgánica famoso es el carboxilo, que tiene esta configuración, ¿verdad? Entonces, vean que ese hidrógeno que está ahí en el grupo funcional se puede disociar del carboxilo. El carboxilo queda así, COO, con una carga neta negativa, y eso está relacionado a la SIC. Y ese hidrógeno entró en solución, entonces eso contribuye a la acidez. Otras fuentes de acidez, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la materia orgánica se está descomponiendo o cuando se agregan fertilizantes sintéticos al suelo, se puede producir el fenómeno de la nitrificación. ¿Qué es la nitrificación? Es el pasar de amonio, es la oxidación del amonio, ¿verdad? Vean que el amonio se oxida, vean los oxígenos acá, y eso que genera agua, genera iones hidróneo de nuevo, ¿ven? Esto es lo que aumenta la acidez, para arriba la acidez, más acidez. Y esa forma amoniacal o de amonio se transformó en nitrato, ¿verdad? Por eso se llama nitrato. Disculpen. Entonces, el ciclo del nitrógeno todavía no lo hemos tratado con mayor detalle. Ya cuando empecemos a hablar de la materia orgánica del suelo, ahí volveremos a hablar de la nitrificación, la desnitrificación. El ciclo del nitrógeno es bastante complejo, pero una de las reacciones que sucede es esta, la nitrificación, y esa me acidifica el suelo. Otro ejemplo es, vean que estos son procesos mediados por microorganismos, ¿verdad? Microorganismos del suelo. La oxidación del azufre también, mediado por microorganismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es otro grupo funcional, ¿verdad? De la materia orgánica. Entonces, vean que ahí hay otro hidrógeno. Entonces,
eso se puede disociar y me queda este grupo funcional con carga negativa, y ese hidronio puede entrar en solución de nuevo, entonces sube el pH, ¿verdad? Perdón, aumenta la acidez del suelo. Aquí estamos viendo la oxidación de la pirita, ¿verdad? Es un mineral azufrado, ¿verdad? Es una oxidación, entonces tiene que haber oxígeno en la reacción, y siempre en un medio acuoso eso me va a generar un precipitado, ¿verdad? Precipita el hierro como sulfato de hierro, se me genera acidez, aquí está la acidez, ¿la ven? El ion hidronio, y se me genera un anión, un sulfato, que ese puede agarrar varios caminos, puede ser aprovechado por la planta, ¿verdad? Como nutriente, o puede perderse por lixiviación. ¿Qué es la lixiviación? La lixiviación es literalmente cuando se lava los iones por el agua que infiltra en el suelo o percola en el suelo. Eso también puede causar pérdidas de cationes y de aniones, ¿verdad? Como el suelo tiene una carga neta negativa, generalmente la lixiviación es un problema muy serio en aniones. Y aniones importantes, ¿verdad? Como los que acabamos de ver, nitrato, tienen carga neta negativa, sulfatos, fosfatos, ¿verdad? Esos se tienden a perder, ¿verdad? Pero en muchos de nuestros suelos, acuérdense que hay capacidad de intercambio aniónico también, ¿se acuerdan? Los suelos de carga variable, entonces eso permite retener estos aniones también por más tiempo. Entonces cada suelo tiene sus particularidades, ¿verdad? Hay que analizarlo en profundidad para saber qué es lo que está sucediendo. Otra fuente de acidez del suelo son los ácidos fuertes en la lluvia, ¿verdad? La famosa lluvia ácida, ¿verdad? La rayería o las tormentas eléctricas, los rayos, esas descargas descomunales de energía eléctrica en las tormentas, eso puede generar ácidos fuertes en la lluvia, ¿verdad? Puede causar, cuando esas descargas eléctricas pueden generar reacciones químicas que generan compuestos volátiles de nitrógeno y azufre, ¿verdad? Recuerden que hay formas de nitrógeno y azufre que son gaseosas, están en la atmósfera. Entonces las descargas de los rayos hacen que entren en reacción química con el agua y me pueden generar ácido nítrico o ácido sulfúrico, ¿verdad? Vean que esos son ácidos fuertes, ¿verdad? Ya no son débiles. Entonces, de nuevo, cuando esto está en solución, cuando estas cosas están en solución con el agua, se puede disociar, entonces me genera hidronios, lo cual aumenta la acidez, aumenta la concentración de H+, entonces por lo tanto el pH disminuye. Acuérdense que cuando un suelo es muy ácido, el pH disminuye, ¿verdad? Bajo, está para abajo de 7. Las plantas también, las plantas generan acidez en sus procesos de absorción y exploración las raíces exploran el suelo, los pelos radicales, ahí es donde ocurre la magia de la absorción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plantas generan exudados, ¿verdad? Generan exudados, respiran, ¿verdad? Primero que nada, las plantas respiran, ¿verdad? Entonces, como yo les mencionaba, emiten CO2, ¿verdad? Generalmente eso ocurre en estos espacios acá donde hay paquetes de aire, ¿verdad? Ahí es donde ocurre esa respiración. Entonces, ese CO2 que se respiró puede entrar en solución y me genera lo de la hidrólisis del ácido carbónico, ¿verdad? Entonces genera acidez, ¿verdad? Entonces, las plantas, como que ese proceso les ha ayudado a esos iones hidronio atacan las superficies de las arcillas y me desplazan cationes, ¿verdad? Como por ejemplo aquí hay un calcio que tiene que ser desplazado, el intercambio catiónico, acuérdense, el calcio es desplazado por dos cargas positivas
y ese calcio entra en solución, calcio en solución. Y bueno, por el efecto de adhesión-cohesión que ocurre en la fisiología de la planta, ¿verdad? Hay un flujo neto hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro de la raíz, ¿verdad? En otros cursos ustedes ven ese proceso ya con más detalle, ¿verdad? Entonces, en ese flujo de la solución del suelo, ese calcio que se había liberado puede entrar a la raíz de la planta, ¿verdad? Entonces, la planta genera esos hidronios también, lo cual acidifica el suelo. Y recuerden que las plantas tienen que estar compensando las cargas positivas que absorben también. Entonces, si la planta absorbe un calcio, tiene que liberar una carga positiva proporcional, ¿verdad? Ellas tienen que mantener un equilibrio de carga también. Si absorben un anión, ellos también pueden liberar un anión. Por ejemplo, ellas pueden intercambiar nitratos por ácido carbónico, por ejemplo. Las plantas pueden intercambiar. Entonces, si ellos absorben un nitrato, la planta tiene que intercambiar un ácido carbónico, ¿verdad? También eso es un proceso interesante que ellas hacen, ¿verdad? Entonces, ellas pueden intercambiar cationes, aniones, y siempre tratando de mantener un equilibrio de cargas. Otra de las fuentes importantes de la acidez del suelo es el aluminio, ¿verdad? El aluminio que está en los coloides. Acuérdense que eso era un octaedro de aluminio, ¿verdad? Las arcillas 1,1, 2,1 y todo aquel rollo, ¿verdad? Entonces, cuando el suelo se está acidificando, que ese es un proceso natural, el proceso de meteorización de los minerales primarios es un proceso de acidificación. ¿Qué es lo que sucede? Que de las arcillas se van perdiendo los cationes monovalentes como el potasio, el sodio, los aniones también monovalentes como el cloro. Esos son los primeros que se pierden, y noten que por eso es que el océano es salado, ¿verdad? Porque lo primero que se meteoriza o se pierde de los minerales son estos cationes monovalentes. Después vienen los divalentes, ¿verdad? Como el calcio, el magnesio, el cobre, el hierro, ¿verdad? Esos se van perdiendo también. Y los suelos van perdiendo todas esas cationes y aniones, y al final van quedando los que tienen la valencia más alta, ¿verdad? Al final van quedando los que tienen la valencia más alta, como el aluminio, el hierro, el silicio, ¿verdad? Que son los más resistentes a la meteorización. Entonces, lo que sucede es el aluminio, ese proceso de acidificación implica que la concentración de ion hidronio va a aumentar, ¿verdad? Va a aumentar. Entonces, esos hidronios, ¿qué es lo que sucede? Que se empiezan a ocupar esos espacios de carga neta negativa, ¿verdad? En el suelo, ¿verdad? Entonces, aquí viene un hidronio, otro hidronio. Lo que pasa es que esos hidronios son muy activos, ¿verdad? Muy reactivos, ¿verdad? Entonces, si se acumulan suficientes cargas positivas acá, lo que va a pasar es que esos hidronios van a reaccionar con los oxígenos que están acá en la estructura cristalina del aluminato. Entonces literalmente lo sacan de ahí y se transforman en agua, ¿verdad? Esos oxígenos reaccionan con el hidrógeno y se transforman en agua. Entonces lo que hacen es literalmente un hueco ahí. Y ese tipo de actividad química lo que hace es que el aluminio que estaba en la estructura química también salga a la solución con una carga neta positiva, ¿verdad? Entonces cuando ese aluminio sale en solución hay problemas, ¿verdad? Se vuelve intercambiable, ¿verdad?
ese aluminio se vuelve intercambiable entre la superficie de la arcilla. Había aluminio, entra en solución como aluminio 3+, y aquí cuando entra en solución, ¿verdad?, es cuando ocurre el problema donde se ve el fenómeno de la contribución del aluminio a la acidez, ¿verdad? Ese aluminio y tiende a hidrolizar el agua, ¿verdad? Eso quiere decir que el agua literalmente se parte otra vez en el ion hidronio y el hidroxilo, y el aluminio empieza a reaccionar con los hidroxilos. ¿Y qué es lo que se forma? Se forman hidróxidos de aluminio, ¿verdad? Y este hidróxido de aluminio tiene la capacidad otra vez de hidrolizar más moléculas de agua, o sea, es muy reactivo, ¿verdad? Esas 3 cargas positivas que tenía el aluminio en principio, ¿verdad? Estas 3 cargas positivas empiezan a ser ocupadas por los hidroxilos, ¿verdad? Entonces este ya tiene solamente uno positivo y este se puede volver a hidrolizar y formarse la famosa gipsita, ¿verdad? Que es aluminio OH3, ¿verdad? Aquí lo ven en el diagrama. Famosa gipsita. Entonces, todo ese proceso de hidrólisis causado por por tener este aluminio en solución, va liberando iones hidronio, va liberando iones hidronio, va liberando iones hidronio. Entonces eso aumenta el problema de la acidez, disminuye el pH, hay mayor acidez. Y esto es muy común en nuestros suelos tropicales, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas de los suelos ácidos? Hay muchos problemas que hay que atacar, hay deficiencias y todo. Pero esencialmente lo más importante es que los suelos muy ácidos tienden a tener toxicidades de aluminio, y eso sucede cuando el aluminio tiene una concentración de mayor a una parte por millón en solución. Acuérdense que un ppm es lo mismo que decir 1 miligramo por litro de aluminio. Eso es tóxico para las raíces de los cultivos y también es tóxico para los animales acuáticos especialmente. Generalmente cuando hay problemas de acidez, eso quiere decir, como yo les decía, los suelos ácidos o los suelos antiguos meteorizados como los ultisoles, los oxisoles, tienden a tener tras de que son ácidos, tienen deficiencias de calcio, magnesio, y eso puede causar también deficiencias de otros elementos como el molibdeno, ¿verdad? Y otro problemita que puede haber es que cuando un suelo es muy ácido, el manganeso es muy soluble a pH menores a 5,5. Entonces eso puede también causar toxicidad, ¿verdad? Si la concentración es por arriba de 1 a 4 ppm, puede haber toxicidad de manganeso. Entonces, generalmente, ¿se acuerdan que uno podía medir la saturación de bases, ¿verdad? O cationes en los suelos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el porcentaje de saturación de aluminio sería igual al contenido de aluminio en centimoles, ¿verdad? Dividido entre la CICE, ¿verdad? El suelo también en centimoles por litro. Entonces, y eso lo multiplica 1 por 100 y entonces le da el porcentaje de saturación de aluminio. Entonces, hay una correlación muy fuerte entre el rendimiento del cultivo, ¿verdad? En este caso estamos viendo rendimientos relativos en frijol en Puerto Rico, por ejemplo, y vean cómo conforme hay más aluminio en la solución del suelo, el rendimiento tiende a disminuir considerablemente. Generalmente la mayoría de cultivos cuando son cuando los suelos alcanzan un porcentaje de saturación de acidez o de aluminio del 60%, la mayoría de cultivos no soportan esa condición de acidez en suelos. Hay cultivos que son más o menos resistentes
a la saturación de acidez o de aluminio. Entonces, ya para ir terminando la presentación, que se me ha hecho un poco larga, la forma en que uno evalúa este tipo de problemas de acidez en los suelos, hay varios indicadores. Entre los indicadores más importantes está la saturación de acidez o aluminio. Acuérdense que cuando uno manda a hacer el análisis de suelos al laboratorio, le reportan la acidez extraíble o la acidez intercambiable, le llaman. Recuerden que la acidez intercambiable es la concentración de aluminio más la concentración de iones hidrógeno en el suelo. Generalmente el análisis que hace eso es en KCl, ¿verdad? KCl normal, ¿verdad? Entonces, con uno viendo el análisis de suelos, ¿verdad? Uno agarra el valor de acidez, lo divide entre la CICE del suelo. Acuérdense que la CICE del suelo es la suma de todos esos cationes en soluciones del pH natural, ¿verdad? Del suelo, pH natural del suelo o soluciones no tamponadas, ¿verdad? Ese es uno de los criterios. Si la saturación de acidez es superior al 20%, puede ser que hayan problemas dependiendo del cultivo que uno esté utilizando, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando se llega a una saturación de acidez del 60%, ya la mayoría de cultivos no tolera eso, pero sí hay otros que sí pueden tolerar saturaciones de 20 a 30 o incluso de 30 a 40%, ¿verdad? Entonces, en la asignación que les voy a dejar, yo les voy a dar más información en relativo a cuáles cultivos son más resistentes a esta condición de saturación de acidez. También, otro indicador de suelos ácidos, cuando el pH es menor a 5.5, es muy probable que haya problemas de acidez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aluminio, si ustedes se fijan en los diagramas anteriores de la hidrólisis del aluminio, ya cuando el suelo llega a un pH de 5 a 6, ya el aluminio precipita como hidróxido de aluminio y ya no es reactivo, ¿verdad? Puede formar, qué sé yo, fosfatos de aluminio, sulfatos de aluminio que son precipitados que no reaccionan, ¿verdad? Son inertes, entonces no generan mayor acidez. Eso sucede generalmente a pH de 5 a 6. Por debajo de ese pH de 5.5, el aluminio puede estar en solución, entonces eso empeora los problemas de acidez. Cuando uno tiene un suelo con una acidez o aluminio intercambiable superior a 0.5 centimoles, es probable que haya problemas de acidez. Y cuando la suma de bases es menor a 5 centimoles, puede, de nuevo, aquí estamos en deficiencias nutricionales, ¿verdad? Problemas de deficiencias nutricionales relacionadas a la acidez también. Eso quiere decir que el complejo de intercambio está predominantemente satisfecho o lleno de aluminios e hidróneos, ¿verdad? En cambio, los otros cationes ya se han perdido, ¿verdad? Ahora, ya para terminar, hay formas de corregir la acidez, ¿verdad? Una de las formas más importantes es el encalado. El encalado, aplicar cal a los suelos. Entonces, una de las fórmulas más utilizadas para estimar esta dosis de cal en los suelos y neutralizar la acidez es esta fórmula modificada mencionada por el profesor Eloy Molina, que dice que las toneladas de carbonato de calcio equivalentes por hectárea que uno puede aplicar, aquí hay un errorcito, dice porcentaje, no, esto está en toneladas por hectárea. Déjenme corregir eso de una vez, ¿verdad? Aquí dice porcentaje, pero es perdón.
Se me trabó se me trabó la presentación. Ok, entonces, ahora sí, una de las fórmulas para estimar cuántas toneladas de carbonato de calcio por hectárea uno puede aplicar es esta, ¿verdad? Esta fórmula es interesante en que tiene que tomar en cuenta la saturación de acidez del suelo y la saturación de acidez a la cual uno quiere llevar el suelo. Entonces, en esta diapositiva yo le estoy llamando eso saturación de acidez deseable, ¿verdad? Entonces hay que poner atención a cuál cultivo uno está aplicando, ¿verdad? No es que uno va a eliminar no es necesario eliminar toda la saturación de acidez de un suelo. Uno puede llevar al suelo a un porcentaje de saturación de acidez que sea lo más adecuado para el cultivo. Y para eso necesitamos el valor de CICE, necesitamos la saturación de acidez y necesitamos un factor de calidad. Esto es un factor de calidad de la cal, la F, calidad del material encalante. El material encalante puede ser cal, puede ser yeso, puede ser... y cada cal tiene su calidad química, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mide uno la calidad química? Es con el PRNT, ese es el poder relativo de neutralización total. Y aquí está la formulita, ¿verdad? Vean que son varias formulitas. Ahí. El PRNT es el porcentaje de eficiencia granulométrica por el porcentaje de equivalencia química. Eso es una forma de estimar el poder de neutralización de la cal. Entonces ya hay datos sobre la fuente de cal y uno puede también mandar a estimar, si uno compra una cal que no sabe de qué calidad química tiene, uno puede mandar eso al laboratorio para hacer el cálculo, ¿verdad? Del PRNT de esa cal, ¿verdad? Entonces con esto lo voy a dejar en la asignación, en la tarea, para que hagan calculitos, ¿verdad? De necesidad de toneladas de cal para neutralizar la acidez del suelo en base a todos estos factores: la saturación de acidez del suelo, la saturación deseable que usted quiere llevar la acidez, la capacidad de intercambio de cationes efectiva y el PRNT de la cal, ¿verdad? Eso lo van a practicar en la asignación. Con eso termino la presentación. Cualquier cosa, muchachos, con respecto a la tarea, me consultan y en cualquier momento podemos ver eso. Entonces van a tener toda la semana que viene para presentar la asignación, y si necesitan más tiempo no duden en pedírmelo, ¿verdad? El asunto es que tienen que estudiar bien las últimas 3 presentaciones que hemos visto de los coloides del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, y ahora esta presentación de la acidez. Necesito que me la estudien a conciencia para que antes de poder hacer la tarea, ¿verdad? Entonces con eso me despido y nos vemos en la siguiente presentación. Gracias.